algunas enzimas requerían de un factor no proteico extra, ¿sí?, llamado cofactor en forma general, y que ese cofactor podía ser desde iones metálicos, pero también podían llegar a ser otro tipo de moléculas. Siempre tener en cuenta que no son proteínas. Y habíamos visto que muchos de estos cofactores en realidad eran derivados de vitaminas, ¿sí? Ahí uno empezaba a encontrar la relación entre la esencialidad de las vitaminas en los procesos metabólicos y se da cuenta que son esenciales porque participan en las reacciones, porque son parte de la enzima, ¿sí? O sea, no la esencialidad porque nosotros las tenemos que consumir por la dieta, porque no las sintetizamos, sino el tema es, independientemente de por qué son tan esenciales, en qué procesos son esenciales, porque algunas enzimas las necesitan sí o sí para poder funcionar. Entonces habíamos visto que, por ejemplo, el complejo B directamente siempre es cofactor enzimático, ¿no? B1, B2, B6, B12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, ¿sí?, son cofactores enzimáticos. Y la otra cosa de cofactores enzimáticos que habíamos remarcado es que vamos a ver que algunos cofactores enzimáticos se encuentran libremente en contacto con la enzima. O sea que si la enzima los necesita, los puede tomar; si la enzima no los necesita, en tal caso pueden salir. O sea, hay libertad de acción. Y eso lo llamamos coenzimas. Y hay otros cofactores enzimáticos que tienen una asociación estrecha, inclusive hasta covalente puede llegar a ser. Y eso lo llamamos grupos prostéticos. Eso van a ver que más adelante va a tener mucha importancia, ¿sí? Porque otra característica de las enzimas, o de los catalizadores, es que al final de la reacción permanecen inalterados, independientemente que en el transcurso de la reacción puedan sufrir una modificación. Terminan igual que como empezaron. Y esto vale también para las coenzimas y para los grupos prostéticos. Si una coenzima tiene libertad de acción, ¿sí?, puede en realidad volver a su estado original no asociado a la enzima, ¿sí?, lo puede hacer en forma indirecta y no estaríamos rompiendo con ese postulado. Mientras que un grupo prostético sí o sí tiene que recuperar su forma inicial unido a la enzima. Esto nos va a explicar, por ejemplo, localizaciones de ciertas enzimas. ¿Por qué hay una enzima que se encuentra en la membrana de la mitocondria? ¿Por qué esta enzima se encuentra en la mitocondria y también se encuentra en el citoplasma? ¿Sí? Muchas de esas explicaciones tienen que ver con eso. Y después, bueno, vimos la clasificación, ¿no? Los 6 tipos, de acuerdo a los procesos que ocurrían. Eso, nada, se lee y no creo que valga la pena volver sobre eso. Lo que ahora empezamos a ver es un poquito, vamos a ver un poquito de estructura, ¿sí? Y sobre todo lo que vamos a ver es analizar, bueno, ahora que ya sabemos las características de las enzimas, vamos a ver esto de la relación con el sustrato, ¿sí? Cómo es que la enzima reconoce al sustrato, ¿qué es lo que ocurre en un proceso netamente enzimático? Una de las primeras cosas que nosotros podemos remarcar respecto de las enzimas es que hay una relación, como la vez pasada comentamos, ¿no?, estructura con función. O sea, la función catalítica de una enzima está netamente asociada a su estructura. Normalmente nosotros podemos encontrar que las enzimas logran llegar a estructuras terciarias y de ahí pasan inclusive a cuaternarias. Es más adelante vamos a ver la importancia de la estructura cuaternaria en algún grupo de enzimas. Toda enzima tiene un lugar de reconocimiento para el sustrato, o para los sustratos, porque una enzima puede reconocer más de un sustrato. ¿Quién no ha visto una reacción que dice A más B da C más D? Bueno, puede reconocer a 1, a 2, a 3, para la cantidad de sustratos que sea. Entonces, en esta estructura enzimática existe un lugar específico, que es el lugar por donde la enzima reconoce el sustrato, o el lugar por donde el sustrato se une a la enzima. Ese lugar se llama centro activo de la enzima. Y es en ese lugar, es en el centro activo o el sitio activo de la enzima, donde ocurre el reconocimiento y donde ocurre el proceso catalítico. ¿Sí? Y es una región definida de esa enzima. Lo que es otro aspecto interesante, acá tenemos una buena representación, ¿no? Fíjense, tenemos la enzima que genera un lugar específico por donde va a permitir la unión del sustrato, y además en este centro activo va a ocurrir el proceso catalítico.
¿Siguen? Lo que es muy interesante es que normalmente este centro activo no es un lugar muy grande de la enzima. Es más, por ahí el centro activo está formado por 30 aminoácidos y una enzima tiene 2500. Y uno se pregunta, ¿para qué están los otros 2470 aminoácidos? No, uno supone que tendrá un centro activo, ¿sí?, que permitirá la unión de los sustratos que sean, pero un único lugar, ¿no? Puede tener muchos centros activos. Ponele que tenga 2 o 3 centros activos, 4 centros activos, serían 30, 200 aminoácidos. ¿Para qué tendría los otros 2300? La hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, el bolsillo hidrófobo estaba formado, es más, nosotros habíamos visto por ahí, no había demasiados aminoácidos que formaban el bolsillo hidrofóbico, ¿no? Había algunas interacciones, qué sé yo, 7, 8, 15 aminoácidos, ¿sí?, para una molécula que tiene arriba de 100. ¿Para qué estaban los otros aminoácidos? Para que fueran moduladores nucleicos por ahí. Bueno, pero eso en tal caso será otro lugar, ¿no? Y otro lugar que también estará formado por poquitos aminoácidos. Sigue habiendo una gran masa de aminoácidos que tenemos que definir para qué están. Para estabilizar las cargas. Mejor, a ver, más completo. Celeste tiró una idea. Para darle estructura. Exactamente. Porque si nosotros 2500 no se forman en lugar de los 30. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con la consecuencia de lo que significa estructurarse en una proteína. Para que, asumamos que somos una proteína, ¿sí?, para que verdaderamente lo que estamos acá, ¿sí?, algunos de los aminoácidos de acá, con algunos de los últimos aminoácidos, podamos formar una estructura en donde nos unamos para que ocurra algo, de alguna manera todos, si estamos unidos, vamos a tener que plegarnos de tal forma de juntarnos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros formamos ese lugar que dijimos activo? Dijimos 4, ¿no? Nosotros 2 y allá atrás, 2 de allá. ¿Para qué están nosotros 60? Para que nosotros 4 podamos estar en esa posición, ¿sí? O sea que normalmente ese centro activo es el resultado de la estructura que toma la proteína. Por esa razón es que la modificación en la estructura, ¿sí?, de una enzima, por ejemplo, por la desnaturalización, se asocia tan fuerte con la pérdida de actividad. ¿Por qué? Porque cuando la proteína pierde sus estructuras, esos aminoácidos que formaban parte del centro activo dejan de formar ese lugar y ya no hay posibilidad de reconocimiento, ¿sí? Así que eso es un aspecto muy importante. Vamos a tomar lo que decía Ángeles. Además, en una enzima, además de tener ese centro activo, que es el lugar por donde el sustrato se une y donde ocurre el proceso catalítico, ¿y se une de qué manera? ¿A través de qué se une? ¿De qué tipo de uniones, no? Unión, por ejemplo. No covalente. ¿Cómo? No covalente. No covalente. O sea, todo tipo de interacciones, ¿no? Puede haber por cargas, puede haber las verbales, puede haber inclusive hidrófobas, todas las que ustedes quieran. Pero lo que no hay es uniones covalentes. Porque obviamente a la enzima no le conviene gastar primero energía en generar una unión covalente, sobre todo porque además este sustrato se tiene que transformar en ¿qué? En un producto, ¿sí? Y hay que romper después una unión para... Entonces, las interacciones son de todo tipo, de acuerdo a que, bueno, serán del tipo de acuerdo a la estructura del sustrato en relación con los aminoácidos que se necesitan para relacionarse. Pero no hay uniones covalentes, ¿sí? Además de este centro activo, una enzima puede tener otros sitios diferentes al centro activo, en otro lugar diferente, con la misma concepción. Un lugar que genera una cosa que genera una cosa tridimensional para el reconocimiento de una molécula. Obviamente no se llama centro activo porque ese lugar no se va a unir sustrato, pero sí lo que se pueden unir son moduladores de la actividad de una enzima, o sea, otras moléculas
que puedan, a través de su unión, modificar la actividad de esa enzima. Si lo que se une aumenta la actividad, hablaremos de un modulador positivo. Si lo que se une disminuye la actividad de la enzima, hablaremos de un modulador negativo, ¿sí? Pero, ¿cómo habíamos definido nosotros a este efecto de modificación de un fenómeno determinado cuando ocurre desde un sitio diferente al sitio donde estamos analizando? A los térmicos. Por lo tanto, estos sitios que se encuentran en algunas proteínas, porque no en todas, que son diferentes al centro activo al cual se unen estas sustancias moduladoras, se los conoce como sitios o centros alostéricos. Y a esos centros alostéricos se pueden unir moduladores positivos, entonces habrá un aumento de la actividad, o moduladores negativos, y en tal caso habrá una disminución de la actividad. ¿Sí? Obviamente las enzimas que van a tener este tipo de lugares extra van a ser todas enzimas que pueden ser controlables, porque la idea es que a través de estos moduladores se controle la actividad de las enzimas. En realidad existe un único modelo que explica la actividad de la enzima. Lo que pasa es que históricamente se hablaba de dos modelos, o si ustedes quieren, desde el punto de vista histórico, el primer modelo que trataba de explicar cómo es esa relación entre una enzima y sustrato era un modelo llave de cerradura, ¿no? Claro, el centro activo reconoce un sustrato y en consecuencia, si esto es mi sustrato, el centro activo es lo que sería la cerradura de mi llave. ¿Se entiende la idea? ¿Modelo llave de cerradura? Sí, ¿no? Ahora, cuando empezaron a estudiar un poquito más, se dieron cuenta que algunos fenómenos no se pueden explicar. Por ejemplo, lo que vemos acá al lado, ¿sí? Esta es una enzima. Esta enzima se llama glucoquinasa. Es una enzima que fosforila la glucosa. La glucosa es esto que está acá en violeta. Fíjense lo que sucede con la enzima cuando reconoce a la glucosa. ¿Qué sucede? Se cierra. Por lo tanto, ¿cómo se explica un modelo llave-cerradura si uno está viendo que en realidad la enzima está produciendo un cambio cuando reconoce a esto como el sustrato? Ahí es donde la teoría llave-cerradura hizo agua, porque no podía explicar estos fenómenos. ¿Sí? Entonces, a partir de estos estudios, lindo, ¿no? Se lo comento, es que aparece lo que se llama el modelo inducido, de encaje inducido. ¿Qué dice este modelo? En realidad lo que dice el modelo es que la enzima tiene un centro activo, pero que no está como una cerradura perfecta, sino que es un esbozo de la cerradura. Si la llave es la correcta, entonces la cerradura se arma para poder reconocer perfectamente esa llave. Si la llave no es la correcta, entonces el esbozo queda como esbozo y no hay posibilidad de interacción. Entonces lo que está diciendo es que cuando el sustrato es reconocido como un verdadero sustrato, se induce la formación del centro activo. Si no, queda como un esbozo. ¿Sí? Entonces, la idea es que, fíjense, en realidad hay un centro activo. Si este sustrato es el adecuado, bueno, entonces va a ocurrir el proceso catalítico. Si el sustrato no es el adecuado, entonces no va a ocurrir ningún tipo de proceso. Y en realidad, este modelo es el modelo actual que explica este tipo de fenómenos, ¿no? Explica que en realidad las enzimas tienen un lugar de reconocimiento y que ese lugar de reconocimiento se manifiesta cuando el sustrato es el adecuado. Y ahí es por eso el ejemplo de la glucoquinasa, ¿no? Si yo en vez de ponerle glucosa le pongo una galactosa, la enzima no lo reconoce y queda abierta, en vez de cerrarse como si se lo estuviera comiendo. Eso lo van a leer, por eso se los comento. Y de verdad que más o menos, ¿sí? Bueno, una cosa que vale la pena comentar es que, obviamente, cuando una enzima reconoce un sustrato, forma un complejo. ¿Cómo llamarían ustedes al complejo de enzima-sustrato? Complejo enzima-sustrato, exactamente, ¿no? Esa cosa de usarle en castellano también en bioquímica. Porque uno supone que en bioquímica todo es carbono, hidrógeno, ¿sí? Complejo enzima-sustrato. Y que a partir de ese complejo enzima-sustrato se va a generar un producto con la enzima libre. Pero también recuerden que nosotros muchas veces ya hemos hablado de reacciones
reversibles. Por lo tanto, la formación de este complejo enzima-sustrato también puede volver a dar sustrato solo, o esa enzima puede tomar el producto como un nuevo sustrato y volver la reacción para atrás. ¿Sí? Eso no hay que perderlo de vista. Vamos a empezar a... Primero vamos a esbozar, ¿sí?, algunos aspectos de cinética enzimática. Y acá yo voy a aclarar, porque cuando uno vaya al libro se va a encontrar con un montón de fórmulas. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a aclarar es que nosotros no vamos a hacer el análisis matemático de la cinética enzimática, porque de última no es nada más que el estudio cinético de las enzimas, de la misma manera que uno podría hacer el estudio cinético de otras cosas. Y un estudio cinético implica, lo que puse acá, ¿no?, aplicación de modelos matemáticos. Entonces, como yo sé que cuando uno dice esto, a todo el mundo se le paran los pelos, ¿sí?, y todos se van para atrás, ¡ah, no, otra vez! No, nosotros no vamos a hacer el análisis matemático de estos modelos. Lo que vamos a hacer es vamos a plantear cuál es el modelo y le vamos a sacar provecho a ese modelo. Vamos a tratar de entender cómo aplicar ese modelo a nivel celular. ¿Sí? Por eso cuando vayan a leer en el libro, todo lo que tenga fórmulas, en realidad, obviamente, si lo quieren leer, no es que sea difícil, se puede leer, pero no lo vamos a estudiar formulando. ¿Sí? Independientemente que yo pueda mostrar una fórmula, no vamos a hacer la fórmula, solamente vamos a quedar con el concepto. ¿Sí? Entonces, el tema de cinética enzimática tiene que ver con el estudio de la velocidad de las reacciones químicas. ¿Sí? Ese es el objetivo, el estudio de la velocidad de las reacciones químicas. Y cuando uno puede aplicar modelos matemáticos a esto, lo que le va a permitir es, por ejemplo, entender cómo es el mecanismo catalítico, poder entender cuál es el papel que tiene esa enzima en el metabolismo, por qué razón esta enzima participa en este proceso, por qué razón esta enzima puede trabajar con 2 sustratos o 3 sustratos diferentes. Si una enzima tiene 3 sustratos alternativos, ¿utiliza los 3 sustratos alternativos al mismo tiempo o existe un orden de prioridades? Por ejemplo, si yo les digo que tengo una enzima que puede catalizar un proceso tanto en la glucosa como en la fructosa como en la manosa, ¿de qué depende de que use uno u otro? ¿Sí? Bueno, ese tipo de cosas se pueden contestar analizando cinética enzimática. ¿Sí? Y obviamente nosotros no vamos a hacer demasiado hincapié con eso, pero la verdad que es un hecho concreto. A partir de los estudios enzimáticos y cinéticos enzimáticos es que se conoce perfectamente, de las cosas que se conocen, el mecanismo de acción de inhibidores, de venenos, y se utiliza este conocimiento como estrategias, por ejemplo, terapéuticas, el uso y fabricación de drogas que funcionan, ¿sí?, de determinada manera sobre enzimas. Y se puede hacer porque uno conoce cuál va a ser el impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usa inhibidores de una enzima porque uno conoce el mecanismo cinético de esa enzima, ¿no? Entonces, por ejemplo, resulta que un individuo tiene hiperuricemia, tiene gota, y le dan como medicamento un inhibidor de la enzima que produce el ácido úrico. ¿Sí? ¿Y por qué ese fármaco? Porque obviamente se estudió la cinética enzimática de esa enzima, se estudió la presencia de inhibidores y se vio que cuando uno inhibe de tal manera se obtiene tales resultados. La cinética enzimática permitió todo eso. Sí. Así que nosotros vamos a comentar algunas cosas. Una de las características más relevantes que uno puede encontrar, ¿sí?, además de la especificidad, ¿no?, que es un hecho ya claro en el caso de las enzimas, que es más, nosotros lo hemos remarcado cuando los diferenciamos de los otros tipos de catalizadores, es el fenómeno de saturación. Es un aspecto fundamental en las enzimas, el fenómeno de saturación. ¿Qué significa saturación? Que ya se agotó. Hasta ahí no más. La capacidad, ¿sí?, la capacidad que tiene la enzima de poder, en este caso, catalizar un proceso. ¿De qué depende esa capacidad? De la cantidad de sustrato que pueda unir. Pongamos una situación ideal, y esta situación ideal es la que nosotros por ahora vamos a seguir manejando, y es una enzima con un único sitio de unión al sustrato, o sea, una enzima con un único centro activo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos sustratos puede unir una enzima? 1. ¿Cuántos sustratos puede unir 100 enzimas? ¿Cuántos sustratos puede unir 1.000.000 de moléculas de enzima?
Un millón de moléculas. Si yo pongo 1.000.000 moléculas, ¿cuántas moléculas va a unir esa? 1 millón. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es saturación. Por más que yo siga agregando sustrato para una cantidad definida de enzimas, la actividad va a seguir siendo la misma, permanece constante. Bueno, esto es un evento muy importante en cinética, porque ya me está diciendo que nunca voy a encontrar una cosa de qué tipo, de tipo lineal. En algún momento, respecto de la cantidad de sustrato, tiene que mantenerse constante. ¿Sí? Muy bien. O sea que especificidad y saturación son dos características de las enzimas que definen su cinética particular, diferente de otros procesos cinéticos. ¿Y esa es la diferencia entre los catalizadores? No, esta es la diferencia con otros procesos cinéticos. Con respecto a los catalizadores, la cosa más importante es su especificidad. Y obviamente, si con respecto a un ion, seguro. O sea, si vos tenés una descarga eléctrica, seguro, porque una descarga eléctrica no tiene especificidad. Y si no tiene especificidad, no tiene posibilidad de unión. ¿Entiendes? O sea, de alguna manera, la pérdida de especificidad automáticamente hace desaparecer la posibilidad de unión de una cosa con otra. Por eso desaparece la saturación como fenómeno. Acá en este caso yo lo hago mención para separarlo de otros estudios cinéticos. Las enzimas tienen esta, además de la especificidad que venía por otro lado, la saturación le da una cinética súper particular que ahora nosotros vamos a ver un poquito más en detalle. Lo que nosotros vamos a estudiar en principio es el primer modelo de cinética enzimática que fue descrito año 1930, por ahí, la década del 30, ¿sí? Y que obviamente era un modelo que tenía sus restricciones y que casualmente una de las restricciones que tenía es que decía el modelo que una enzima tiene un único lugar de unión al sustrato. Pero de todas maneras, a nosotros nos viene bárbaro, ¿no? Para entender un poco el pensamiento y poder, porque algunas enzimas se comportan de esta manera. No todas las enzimas, pero algunas sí. Y esto fue descrito por dos investigadores, Michaelis y Mendel. ¿Sí? Es más, fueron muy vapuleados cuando dijeron esto. Una de las cosas que dijeron Michaelis y Mendel fue que cuando una enzima reconoce un sustrato, forma un complejo enzima-sustrato. Por decir eso, los defenestraron. Yo lo dije hace 5 minutos, ¿no? ¿Cómo llamarían ustedes al complejo y todo el mundo chocho, ¿no? Bueno, nos faltaron, ¿no? Ellos en realidad lo que hicieron fue definir la cinética de una supuesta enzima que tiene un único lugar para unir sustratos y vieron cómo evolucionaba la actividad de la enzima respecto de qué? Respecto del sustrato. Cuando hicieron sus experimentos, lo que observaron fue lo que tenemos representado acá. ¿Qué dice este gráfico? Este gráfico representa la velocidad. ¿Sí? Recuerden que ya lo habíamos comentado, ¿no? Cuando hablamos de actividad enzimática, lo que hacemos es estudiamos la velocidad, un cambio en función del tiempo. Entonces, velocidad en función de la concentración del sustrato. ¿Alguien tiene algún inconveniente en entender que cuando yo veo un gráfico lo que estoy analizando son estas dos variables y todo lo demás que forme parte de este experimento permanece constante? ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea que los tipos lo que hicieron es, imagínense, tenían 10 tubos, ¿no? A los 10 tubos le pusieron la misma cantidad de enzima, 10 moléculas de enzima, ¿sí? Y al tubo 1 no le pusieron sustrato, al tubo 2 le pusieron 1, al tubo 3 le pusieron, y así sucesivamente. Y vieron la cantidad de producto que se fabricaba, y eso me daba idea de la velocidad. Queda claro esto, ¿no? Van a usar 1000 gráficos ustedes. ¿Sí? Entonces, lo que observaron es esta curva. ¿Sí? Esta curva. Esto es lo que se conoce como la curva que representa la cinética de Michaelis y Mendel, ¿no? Porque fueron ellos los que dijeron, qué bueno, ¿no? La cinética de Michaelis y Mendel. O también conocida como cinética micaeliana. Cuando uno analiza esta curva, lo que observa es una hipérbola. ¿Sí? ¿Y qué significa una hipérbola? A ver. La relación es lineal hasta un punto, no hasta el punto de saturación. La relación es lineal hasta un momento. ¿Dónde encontramos una relación lineal en una hipérbola? Acá, al comienzo. ¿Sí? Acá verdaderamente hay una relación lineal. ¿Qué significa relación lineal?
1 a 1. A medida que aumenta en forma, ¿sí? De forma proporcional, ¿correcto? Bueno, esto ocurre al principio, chiquitito, ahí abajo, ¿sí? Acá. O sea, a concentraciones muy bajas de ¿qué? De sustrato. A partir de acá, hasta este punto que tengo, una curva. Y una curva no es una relación lineal, ¿sí? Es más, ¿cuántos puntos necesito para construir una curva? 3. 3. Por ejemplo, este y este. Y yo no puedo hacer la curva así, o así, o todas las curvas posibles que voy haciendo. Necesito muchos puntos para una curva. ¿Cuántos puntos para una recta? No tenemos un punto. 2 puntos. Bueno. Entonces, hay una región en donde se pierde esa linealidad y hay un punto, justo acá, en este punto, en donde la velocidad se mantiene como constante. ¿Sí? Donde no hubo cambio a medida que voy aumentando la velocidad, de la concentración de sustrato, la velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, ¿qué sucede en este punto? ¿Qué se alcanzó? La saturación. La saturación. Cuando uno analiza cinética enzimática, para poder sacarle provecho a esta cinética enzimática, en realidad lo que hicieron Michael y Simenden fue encontrar dos constantes que caracterizan a una enzima. Es como le dieron nombre, ¿sí? Encontraron poder ponerle nombre propio a las enzimas, poder identificarla a cada una y poder relacionarlas, ¿sí? Así como nosotros también nos podemos relacionar a través del nombre, ¿no? Porque, qué sé yo, ella es Araceli y ella es Eugenia, ¿sí? Está bien, dos mujeres, las dos están de fucsia, pero es Araceli y es Eugenia. Bueno, Michael y Simenden lograron encontrar dos parámetros cinéticos que son específicos de cada enzima y que son los que nosotros usamos para poder entender eso que habíamos comentado al principio, ¿no? La participación de las enzimas en el metabolismo, por qué una enzima puede alternativamente trabajar con muchos sustratos pero prefiere uno respecto del otro. El primer parámetro cinético que vamos a comentar es la velocidad máxima. ¿Cómo definirían la velocidad máxima? La velocidad en donde se alcanza la saturación. ¿Puede una enzima saturada ser más veloz? No, porque dijimos que está saturada. Por lo tanto, cuando una enzima se satura, ha llegado a ¿qué? Su velocidad máxima. Si yo aumento el sustrato, ¿aumenta la velocidad? No. Por lo tanto, la velocidad máxima es una constante. ¿Estamos de acuerdo que es una constante? Sí, fíjense que no cambia, es constante. Y si algo uno dice que es constante es porque no cambia. Por lo tanto, cada enzima tiene su propia velocidad máxima. Y es algo propio de esa enzima. El segundo parámetro cinético, ¿sí?, se denomina constante de Michael y Simenden. Lógico, no así que si yo describo algo me pongo, ¿no? Entonces, la constante de Michael y Simenden. Vamos a definirla. Ustedes que les gustan las definiciones, vamos a definirla. Lapicera en mano, renglones listos. La constante de Michaelis, que está simbolizada con la letra K, M. Esto es, pueden encontrar K mayúscula, M minúscula, pueden encontrar K mayúscula con M mayúscula, KM, ¿sí? KM de una enzima es la concentración de sustrato. Se las defino y después que la definimos me miran todos. Es la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. La concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, o sea, el 50% de la velocidad máxima. ¿A qué suena esto? El P50. ¿Quién me la define? La presión de oxígeno necesaria para saturar la hemoglobina. Exactamente. La presión de oxígeno necesaria para saturar al 50% de la hemoglobina.
La constante de Michaelis es la concentración de sustrato que necesito para que la enzima alcance el 50% de la velocidad máxima. O sea que la constante de Michaelis, primero, es una concentración de sustrato, es una cantidad de sustrato que necesito para que esa enzima alcance el 50%. Si esta enzima tenía una velocidad máxima, no sé, de 50 y pico, la mitad de la velocidad máxima, en este punto, acá está la constante de Michaelis. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Cómo es? Km, si dice que es constante de Michaelis, es un parámetro propio de la enzima, no se modifica. Cada enzima tiene su propia Km. Cada enzima necesita una cierta cantidad de sustrato para lograr ese 50%. Y de la misma manera que nosotros a la P50 vimos que la usamos para poder comparar, ¿sí?, los efectos que puedan llegar a tener distintas sustancias sobre la afinidad, Km lo utilizo para poder comparar qué sucede entre distintas enzimas o qué sucede en una enzima con respecto a diferentes sustratos. Vamos a un ejemplo, ¿sí? A ver si lo puedo hacer. Se conecta. Voy a utilizar un poco de acá, del pizarro. En principio, si la constante de Michaelis tiene un valor bajo, ¿qué significa? Que con poquito sustrato ya alcanzo hasta el 50% de la velocidad, ¿no? En cambio, si la constante de Michaelis tiene un valor alto, significa que necesito mucho sustrato para lograr un 50%. Por lo tanto, bajo esta idea, la constante de Michaelis me está diciendo como que si es baja, ¿sí?, la constante es porque hay mucha afinidad de sustrato, con poquito enseguida se dispara. En cambio, si la constante es alta, es porque hay como poca afinidad, ¿sí?, con el sustrato. Y eso es una verdad, ¿sí?, que en realidad la constante de Michaelis me da una idea también de la afinidad que existe entre la enzima y el sustrato. Por lo tanto, lo que nosotros podemos observar es que si la constante de Michaelis tiene un valor bajo, ¿sí?, o sea, si la constante de Michaelis en vez de estar acá, está por acá, significa que necesito poco sustrato para alcanzar el 50%. O sea que la afinidad, ¿cómo va a ser? Alta. Por lo tanto, la relación entre constante de Michaelis y afinidad, ¿cómo es? Inversamente proporcional. El Km es la cantidad de sustrato que vos necesitas para llegar a un 50% de actividad, ¿sí? Supongamos que esto tiene un valor de 10. Si en vez de ser 10, el valor de Km es 1, significa que con 1 alcanzaste el 50%. Si vos con tan poquito sustrato alcanzaste el 50%, es porque la relación que existe entre la enzima y el sustrato es muy fuerte para que forme el complejo enzima-sustrato. Y si esta velocidad es muy fuerte es porque hay mucha afinidad entre los dos. Cuanto menor es el Km, mayor es la afinidad que hay. ¿Se entiende? Inversamente proporcional. A ver, la verdad es que esto no nace de un concepto teórico, sino que sale de la fórmula que plantearon Michaelis y Mendel. ¿Sí? Ellos encontraron realmente que la constante de Michaelis es la relación entre las constantes que hay para un lado hacia el otro, y ahí es donde definieron lo de la afinidad. A ver qué uso le podemos, vamos con un ejemplo para ver qué uso le damos a la constante de Michaelis, y con esto supongo que más o menos vamos a ir cerrando el tema siguiente. Imagínense que yo tengo esta enzima, ¿sí?, y resulta que esta enzima trabaja con 3 sustratos diferentes: sustrato 1, sustrato 2 y sustrato 3. Pregunta: ¿existe un orden de prioridad respecto de los sustratos? ¿O es al azar? Con el que tenga más. ¿Y cómo sé con cuál tiene más afinidad? Analizando el Km. Así es como yo puedo explicar que si la enzima, si respecto del sustrato K1 tiene un Km muy alto, respecto de K3
tiene un KM muy bajo y respecto de S2 tiene un KM intermedio, ¿sí? Yo podré decir que preferentemente con 3, en tal caso con 2, y finalmente lo hará con 1 si es que hay suficiente cantidad de 1. ¿Sí? Esto es un fenómeno que se da. ¿Sí? Nosotros tenemos una enzima que la vamos a comentar muchas veces, se llama exoquinasa. La exoquinasa, me ven un poquito más acá, ¿sí? La exoquinasa es una enzima que transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Un proceso que ocurre siempre que la glucosa ingresa a una célula. Un proceso obligatorio, ¿sí?, en el metabolismo evolutivo. Pero la exoquinasa también lo hace para la manosa y para la fructosa. O sea que fosforila manosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato. Entonces la pregunta es, una célula que requiere de glucosa de forma tan indispensable como el sistema nervioso, no una neurona, ¿sí?, ¿qué hace? ¿Utiliza los 3? ¿No utiliza los 3? ¿Hay un orden preferencial? ¿Cómo puedo entender el metabolismo verdadero de estos glúcidos? Y lo puedo hacer analizando el KM. Entonces, a concentraciones fisiológicas de cada uno de estos, yo lo que observo es que el KM de la exoquinasa para la glucosa es un KM bajísimo, ¿sí?, mientras que el KM para la manosa y para la fructosa es mucho mayor. Por lo tanto, a concentraciones fisiológicas de fructosa y de manosa, en realidad el que se fosforila es la glucosa. ¿Entiendes? Y eso yo lo puedo entender porque entiendo el proceso de KM. Ahora, también lo que es verdad es que si, por ejemplo, la concentración de fructosa aumenta, por ejemplo, en sangre, entonces ahí sí va a haber competencia entre las dos. Entonces yo puedo entender algunos procesos que ocurran por esta situación de competencia. Yo tengo un sustrato, ¿sí?, pero tengo dos enzimas, enzima A y enzima B. La pregunta es, ¿cuál de las dos enzimas actúa sobre este sustrato? Bueno, analizando el KM de cada enzima respecto de ese sustrato, puedo definir con cuál preferentemente va a trabajar. O mejor dicho, no solamente con cuál preferentemente, sino en distintas situaciones que puede llegar a suceder, ¿no? Porque puede ser que ese sustrato esté en algún momento en baja concentración, puede ser que en algún momento esté en alta concentración. Y entonces podrá actuar una enzima o podrán actuar las dos enzimas. Para entender estos procesos que nosotros vamos a poder ver, es que aparece, por ejemplo, el KM. ¿Sí? Y a ver si es lo último que quiero comentarles. Lo que hicieron Michaelis y Mencken, en realidad, es describir, por eso, creo que al principio dijimos, la cinética lo que hace es trata de aplicar un modelo matemático, y para poder aplicar un modelo matemático no hay otra cosa que hacer que una fórmula. Entonces ellos lo que hicieron fue descubrieron que esta hipérbola en realidad responde a una fórmula matemática que es lo que se conoce como la ecuación de Michaelis y Mencken. Y fíjense que en esta ecuación de Michaelis y Mencken están ¿quiénes? La velocidad máxima y la constante de Michaelis, que son las constantes de ese hipérbola. ¿Sí? Entonces lo muestro para que vean. ¿Este qué? Sustrato. Nada, la fórmula, nada, ¿eh? Y lo último, y con esto cerramos, trabajar con una hipérbola es dificilísimo. Dificilísimo. ¿Por qué? ¿Cuántos puntos necesito para construir una hipérbola? Muchísimos. Entonces, posteriormente a que Michaelis y Mencken plantearan esto, y viendo que en realidad funcionaba, hubo gente que trató de mejorar el modelo matemático. Y una de las formas de poder mejorar de alguna manera el uso de hipérbolas es convertir matemáticamente las curvas en rectas. Para poder convertir matemáticamente las curvas en rectas, lo que hay que aplicar son distintas funciones matemáticas. En el caso de una hipérbola, para poder transformarla, esto es matemática, o sea, esto es lineal, me lo creen o van al libro de matemáticas, es un tapio, no sé, bueno. ¿Sí? Lo que hay que hacer es
la doble inversa. O sea, si yo acá tenía velocidad, entonces ahora tengo 1 sobre la velocidad. Y si yo acá tenía sustrato, tengo 1 sobre la concentración de sustrato. Como consecuencia de hacer matemáticamente 1 sobre cada una de estas dos variables, esa hipérbola se transforma en ¿qué? En una recta. Ahora, la gran pregunta es, ¿y qué hago con la recta? ¿Sí? Primero, una recta yo la construyo con 2 puntos. Y en esta recta también encuentro la velocidad máxima y el km. O sea que me sirve para poder sacar provecho de ese gráfico. Justo donde la recta corta el eje de la Y, tengo 1 sobre la velocidad máxima. 1 sobre la velocidad máxima. Y justo donde la recta corta el eje X, tengo menos 1 sobre km. O sea que los parámetros cinéticos que nosotros habíamos visto en la hipérbola, velocidad máxima y constante de Michaelis, en la recta también están, nada más que en una posición diferente. Bueno, esto yo se lo muestro porque vamos a comparar algunas cosas, en vez de utilizando las hipérbolas, vamos a comparar utilizando la recta. ¿Queda claro? Nos quedamos acá. Vamos a dejar para el lunes.